Bueno, muchas gracias, profesor. Voy a tratar de emular su elocuencia y su sapiencia, ¿no? Yo creo que, además le agradezco habernos dado un amplio contexto en el que estas dos grandes figuras emergieron como ejemplo y símbolos, ¿no? No solo para... ¿Se oye ahora? Tengo que levantar más la... Es que nosotros los diplomáticos hablamos ahí. Bien. Le decía que le agradecía que nos hubiera dado un contexto, nos hubiera dado el contexto en que estas dos figuras, ¿no?, emergieron como símbolos, no solo para los cubanos, sino también para el resto del mundo. Por eso yo creo que el título que pone en este conversatorio nuestro hoy me parece más que acertado. O sea, Fidel y el Che, dos revolucionarios. O sea, dos personas que revolucionaron la historia, dos personas que revolucionaron un continente y que revolucionaron el mundo y que continúan revolucionando el mundo. Hace 50 años el Che cae en combate en Bolivia y hace un año muere Fidel Castro. Dos hombres que fueron paradigmas para muchos, que fueron ejemplos, que tuvieron historias paralelas, pero historias paralelas que se cruzaron en el curso de su vida. Uno que no pudo vivir mucho más y otro que pudo lograr vivir muchos más años y hacer un aporte mucho más sustantivo. Pero dos hombres que yo creo que superaron el tiempo, o sea, superaron su tiempo, e incluso superaron las fronteras en las cuales pudieron actuar y pudieron dejar una huella de lo que ellos hicieron. Pienso que se trata, y coincido con el profesor, fueron dos seres humanos con defectos, con virtudes, pero con una genialidad muy grande, que eso es lo que lo hace que trasciendan en el tiempo, ¿no? Cuando digo que eran paradigmas, porque trataron o persiguieron la creación de una sociedad de nuevo tipo, donde el hombre y el ser humano fuese el centro de esa sociedad. El Che, sobre todo, con su quimera de la creación de un hombre nuevo, de un hombre que generara una nueva actitud ante la vida, ante la sociedad, que emergiera como un ser humano realmente consciente, no solo de sus problemas, sino de los problemas de todos los demás. De alguna manera puede decirse que tanto el Che como Fidel siguieron utopías, siguieron aquellas cosas que muchos dijeron no los pueden lograr. Yo normalmente se habla del fracaso de la guerrilla de Bolivia, pero yo pienso que nadie tiene derecho a criticar. Personalmente me niego a aceptar de que puedan ser criticados el Che por haber decidido que su destino fuese morir en el centro del continente suramericano, en Bolivia. O sea, fue la decisión de él y de sus hombres, fue una decisión altruista, de total desenfado y totalmente comprometida con las causas de otros. No fue una decisión individualista, fue todo lo contrario. Fue una decisión que lo llamó a continuar aquello que la Revolución Cubana demostró que era posible. O sea, que era posible hacer una revolución nacionalista, que era posible hacer una revolución para los pobres, por los pobres y para los pobres, que podía ser posible hacer una revolución social, aun cuando todos los obstáculos que tuvieran que enfrentarse. Ese fue el Che,
y es ese personaje o esa persona, no me gusta decir personaje, ese ser humano, ¿no?, que trascendió, y en lo cual yo coincido de que el Che no debe ser aquel que tengamos un pullover o una gorra con su símbolo. No tengo nada en contra, no tengo nada en contra de ello, pero si eso va acompañado de profundizar en su pensamiento, de hacer nuestro su pensamiento, de que su pensamiento nos sirva en nuestra proyección hacia el futuro, en nuestro quehacer diario, en lograr la unidad, en lograr objetivos comunes y en trazarnos metas y objetivos y luchar por ellos. Yo pienso que esa es la forma en que tenemos que ver al Che Guevara. Fidel, el líder de una revolución que nadie pensó que podía sobrevivir, una revolución que desde su propio inicio ha sido objeto de ataques, de amenazas, de sabotajes, de campañas contra ella, de un bloqueo económico que persiste, y a pesar de eso es una revolución que ha sido triunfante. La revolución cubana en gran medida es la hija de Fidel Castro. O sea, es aquello que Fidel Castro creó, aquello que Fidel Castro logró que el pueblo cubano se involucrara directamente y compartiera sus mismos ideales. Pienso que Fidel no solo es un referente para los cubanos, que nosotros lo honramos casi al punto de la veneración. Creo que se lo ha merecido, se lo merece, por la forma en que luchó y trabajó por el pueblo cubano. Pero es un Fidel que también es referente en todo el mundo. Ese Fidel antiimperialista, ese Fidel que enfrentaba directamente las amenazas, ese Fidel que amenazaba, que respondía directamente a las amenazas del imperialismo contra Cuba, aquel Fidel que defendió siempre las causas más justas del mundo, aquel Fidel que se preocupaba por el futuro del mundo, aquel Fidel que se preocupaba por los niños que no tenían hambre, que no tenían comida, por los hambrientos, por la protección del medio ambiente, aquel Fidel que dedicó sus últimos años a pensar en los problemas globales y en aquellos grandes retos que tenía, que enfrenta la humanidad y que puede poner en riesgo su propia existencia. Yo soy de los que digo que nunca debemos llorarlos, que no debemos lamentar que ya no están entre nosotros. La vida es así. Y pienso que si estamos hoy homenajeándolos, o hemos estado homenajeándolos en estos días, debe ser no para tener un acto ceremonioso en el que todos digamos sí, han sido grandes figuras. Yo pienso que es el momento propicio, para profundizar en su pensamiento, para profundizar en sus ideas y sobre todo para pensar en su legado. Pero no pensar solamente en ello, sino también tratar de implementarlo, tratar de llevarlo a la práctica. Cuba nunca traicionaría al legado de Fidel, todo lo contrario. Cuba lo que hace es continuar el legado de Fidel. Y creo que hacer lo que estamos haciendo ahora es seguir al pie de la letra el concepto de revolución que Fidel Castro anunció, que es cambiar todo lo que hay que cambiar, entre muchas otras cosas que implicaba el término revolución. Pienso que la revolución cubana es una eterna revolución, es una revolución que está en constante cambio que siguiendo las propias ideas de Fidel. Esa revolución antiimperialista, esa revolución que defiende sus logros, esa revolución que comparte con el resto del mundo, no lo que le sobra, pero sí lo que tiene, o lo poco que tiene, que logra compartirlo, porque es una sociedad que piensa que debe existir la justicia, que debe existir la solidaridad. Fidel y el Che, dos grandes revolucionarios. Como decía, la vida de ambos que se cruzaron en un momento, pero en un momento clave de la historia del continente latinoamericano, pero que también se cruzaron en un momento clave de la historia de la humanidad.
dos personajes, dos personalidades que van a trascender la historia, dos personalidades que para bien o para mal siempre serán un referente, personalidades que desatan emociones también muchas veces encontradas, personalidades que son objeto de ataques directos, de ataques brutales por aquellos que se oponen a sus ideas, que se oponen a su legado. Pero personalidades que van a trascender la historia, personalidades que van a continuar viviendo, personajes en que todos nosotros continuaremos pensando y personajes que serán o continuarán siendo una referencia para todos los revolucionarios del mundo, que continuarán siendo referencia para todos aquellos que quieren un mundo mejor, referencia para todos aquellos que luchan por sociedades más justas, referente para aquellos que quieren que exista la paz, que exista la armonía entre todos nosotros. No podemos mirar hacia el futuro, al menos nosotros los cubanos, pensamos que no podemos mirar al futuro si no permanentemente estamos mirando a la figura del Che y a la figura de Fidel. Sería una traición, algo que nosotros los cubanos no estamos dispuestos a hacer. Pienso que rindiéndole este homenaje en el día de hoy estamos haciendo un acto de justicia, estamos haciendo un acto de reconocimiento merecido por ambas personalidades y pienso que debemos continuar pensando en ellos y aplicando su futuro, su legado. Muchas gracias.